Has pasado toda tu vida siendo enseñada que necesitas hablar más alto, luchar más y probar constantemente tu valor para ser respetada. Pero las enseñanzas budistas de hace 2500 años revelan algo completamente diferente. Cuando una mujer deja de desperdiciar energía tratando de convencer al mundo de su valor y comienza a cultivar poder en silencio, algo extraordinario sucede. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse solas. Las personas que te ignoraban de repente prestan atención. Los problemas que parecían imposibles encuentran soluciones naturalmente. No es magia, es una ley espiritual que funciona cada vez que la aplicas. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Acomódate y relájate. Vamos a comenzar. ¿Sabías que la forma en que los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones puede reflejar prejuicios humanos sin que nos demos cuenta? En el mundo de la tecnología moderna, donde las interfaces de programación de aplicaciones y los sistemas automatizados procesan millones de solicitudes cada día, surge una pregunta fundamental que afecta a todos nosotros. ¿Cómo podemos asegurar que estas herramientas digitales actúen de manera justa y responsable? La ética en el desarrollo de APIs y sistemas automatizados no es solo un tema técnico reservado para programadores e ingenieros. Es una cuestión que impacta directamente en cómo interactuamos con la tecnología en nuestra vida cotidiana, desde los resultados que vemos en los motores de búsqueda hasta las recomendaciones que recibimos en las plataformas de redes sociales. Cada vez que un sistema automatizado procesa información y genera una respuesta, está tomando decisiones que pueden influir en nuestras percepciones, oportunidades y experiencias. Los sistemas automatizados aprenden de datos que han sido creados por humanos y, por lo tanto, inevitablemente absorben los patrones y sesgos presentes en esa información. Imagina que un sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado con miles de textos históricos donde ciertos grupos de personas son descritos de manera estereotipada o limitada. Sin intervención consciente, ese sistema reproducirá esos mismos patrones cuando genere nuevas respuestas, perpetuando ideas que tal vez ya no consideramos apropiadas o justas en nuestra sociedad actual. Esta realidad ha llevado a los desarrolladores y empresas tecnológicas a reconocer que la responsabilidad ética no puede ser una consideración posterior en el proceso de desarrollo. Debe estar integrada desde el primer momento en que se conceptualiza un sistema automatizado. Los filtros de contenido se han convertido en componentes esenciales que funcionan como guardianes digitales, evaluando constantemente si las respuestas generadas por el sistema son apropiadas, justas e inclusivas. Estos filtros operan en múltiples niveles de análisis. Primero, examinan el contenido literal de las solicitudes y respuestas, buscando palabras o frases que podrían ser problemáticas. Pero el análisis va mucho más allá de simplemente buscar términos específicos en una lista prohibida. Los sistemas modernos evalúan el contexto completo de la comunicación, considerando las implicaciones sociales y culturales de lo que se está diciendo. Por ejemplo, una misma frase puede ser completamente apropiada en un contexto educativo o de investigación académica, pero problemática si se utiliza para reforzar estereotipos negativos sobre un grupo específico de personas. Los algoritmos avanzados han desarrollado la capacidad de distinguir entre estos diferentes contextos, lo que representa un logro tecnológico significativo, pero también un desafío ético complejo. La implementación responsable de estos sistemas requiere equipos diversos que incluyan no solo expertos técnicos, sino también especialistas en ética, sociología, psicología y representantes de diferentes comunidades. Esta diversidad de perspectivas es crucial porque los sesgos a menudo son invisibles para quienes no los experimentan directamente. Un equipo homogéneo podría no reconocer patrones problemáticos que serían evidentes para alguien con una experiencia de vida diferente. Las auditorías regulares del contenido generado se han convertido en una práctica estándar en la industria. Estas auditorías implican revisar sistemáticamente las respuestas que los sistemas han producido durante periodos específicos, buscando patrones que podrían indicar comportamientos sesgados o discriminatorios. Es un proceso similar
similar a cómo una empresa podría revisar sus prácticas de contratación para asegurar que no estén favoreciendo injustamente a ciertos grupos sobre otros. La transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas representa otro pilar fundamental de la ética en sistemas de inteligencia artificial. Los usuarios tienen derecho a entender, al menos en términos generales, cómo un sistema llega a sus conclusiones. Esto no significa que las empresas deban revelar todos los detalles técnicos de sus algoritmos, lo cual podría comprometer la seguridad y la propiedad intelectual, pero sí implica proporcionar explicaciones claras sobre los principios y criterios que guían el comportamiento del sistema. Esta transparencia construye confianza, que es esencial para la adopción y aceptación social de las tecnologías de inteligencia artificial. Cuando las personas entienden que existe un proceso deliberado y considerado detrás de las decisiones automatizadas, es más probable que confíen en esos sistemas y los utilicen de manera constructiva. La colaboración con expertos en ética y diversidad no es un paso opcional, sino una necesidad fundamental. Estos profesionales aportan marcos conceptuales y metodologías probadas para identificar y abordar cuestiones éticas complejas. Su experiencia ayuda a los equipos de desarrollo a anticipar problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas reales que afecten a los usuarios. Los sistemas responsables también implementan mecanismos de retroalimentación que permiten a los usuarios reportar problemas o preocupaciones sobre el comportamiento del sistema. Esta retroalimentación se convierte en una fuente valiosa de información para mejoras continuas. Sin embargo, procesar y actuar sobre esta retroalimentación requiere recursos significativos y un compromiso organizacional genuino con la mejora ética. La evolución de estos sistemas éticos no se detiene nunca. A medida que la sociedad cambia y desarrolla nuevas comprensiones sobre la justicia, la inclusión y la equidad, los sistemas automatizados deben evolucionar también. Lo que se consideraba apropiado hace 10 años podría no serlo hoy, y los sistemas deben tener la capacidad de adaptarse a estos cambios normativos. El costo de implementar estas medidas éticas es significativo, tanto en términos de recursos financieros como de tiempo de desarrollo. Algunos críticos argumentan que estos costos podrían ralentizar la innovación o hacer que las tecnologías sean menos competitivas en el mercado global. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que invertir en ética desde el principio es mucho menos costoso que tratar de corregir problemas después de que hayan causado daño real a personas o comunidades. Los desarrolladores enfrentan decisiones difíciles constantemente sobre dónde trazar líneas entre la utilidad del sistema y la protección contra posibles daños. Un sistema demasiado restrictivo podría ser inútil para aplicaciones legítimas, mientras que uno demasiado permisivo podría facilitar usos problemáticos. Encontrar el equilibrio correcto requiere iteración continua, pruebas extensas y disposición para ajustar el sistema basándose en evidencia real de su impacto. La responsabilidad ética también se extiende a cómo se documentan y comunican las limitaciones del sistema. Los usuarios deben entender no solo lo que el sistema puede hacer, sino también lo que no puede o no debe hacer. Esta educación del usuario es parte integral de un despliegue ético responsable. Las consideraciones éticas en el desarrollo de APIs y sistemas automatizados representan un campo en evolución constante que requiere vigilancia, adaptación y compromiso genuino con el bienestar social. No se trata simplemente de cumplir con regulaciones o evitar problemas legales, sino de reconocer que estas tecnologías tienen el poder de moldear experiencias humanas de maneras profundas y duraderas. La responsabilidad que viene con este poder no puede ser tomada a la ligera y requiere que todos los involucrados en el desarrollo, despliegue y uso de estos sistemas mantengan un enfoque consciente y reflexivo sobre su impacto en el mundo. Cuando un sistema de inteligencia artificial procesa tu mensaje y genera una respuesta, está realizando un análisis mucho más complejo de lo que podrías imaginar. No se trata simplemente de leer las palabras que escribiste y responder de forma automática. El sistema debe entender no solo qué dijiste literalmente, sino también lo que realmente quisiste decir, considerando el contexto cultural, social y situacional en el que se desarrolla la conversación. La gestión contextual en sistemas de procesamiento de lenguaje natural representa uno de los desafíos técnicos más fascinantes y complicados de la inteligencia artificial moderna. Piensa por un momento en una conversación que tuviste recientemente con un amigo. Probablemente utilizaste
usaste referencias a conversaciones anteriores, asumiste conocimientos compartidos, empleaste sarcasmo o ironía y tal vez incluso dejaste algunas cosas sin decir porque sabías que la otra persona entendería el contexto implícito. Los humanos hacemos esto naturalmente, pero para una máquina, descifrar todas estas capas de significado requiere algoritmos extraordinariamente sofisticados. Los sistemas modernos de procesamiento del lenguaje natural deben analizar múltiples dimensiones de cada comunicación de forma simultánea. La primera dimensión es el contenido literal, las palabras exactas que se han utilizado y su significado básico según el diccionario. Pero esta es solo la superficie. La segunda dimensión implica entender las relaciones entre las palabras, cómo se conectan para formar ideas más complejas y cómo el orden y la estructura de las frases afectan el significado general. La tercera dimensión, que es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, involucra el análisis del contexto situacional. El mismo mensaje puede significar cosas completamente diferentes dependiendo de quién lo diga, a quién se lo diga, cuándo se diga y en qué circunstancias. Una frase que podría ser perfectamente apropiada en una conversación casual entre amigos podría ser completamente inapropiada en un contexto profesional o académico. Los algoritmos de análisis contextual utilizan lo que se conoce como ventanas de contexto, que son como la memoria a corto plazo del sistema. Estas ventanas mantienen registro de lo que se ha discutido recientemente en la conversación, permitiendo que el sistema entienda referencias a temas anteriores y mantenga coherencia a lo largo de intercambios múltiples. Sin embargo, gestionar estas ventanas de contexto es increíblemente complejo, porque el sistema debe decidir qué información es relevante para mantener y qué puede descartar sin perder el hilo de la conversación. Uno de los aspectos más desafiantes de la gestión contextual es la identificación de las implicaciones culturales del lenguaje. Las palabras y frases pueden tener connotaciones muy diferentes en distintas culturas, regiones geográficas o grupos sociales. Un sistema verdaderamente efectivo debe ser capaz de reconocer estas diferencias y ajustar sus respuestas en consecuencia. Esto requiere no solo conocimiento lingüístico, sino también comprensión antropológica y sociológica de cómo diferentes comunidades usan y entienden el lenguaje. Los sistemas avanzados implementan lo que se llama análisis semántico multicapa, que examina el significado en diferentes niveles de abstracción. El primer nivel analiza el significado básico de las palabras individuales. El segundo nivel examina cómo estas palabras interactúan para crear significados más complejos. El tercer nivel considera el contexto más amplio de la conversación o el documento. Y el cuarto nivel evalúa las implicaciones sociales, culturales y éticas del contenido en su conjunto. La detección de intención es otro componente crucial de la gestión contextual. Cuando alguien hace una pregunta o solicitud, el sistema debe determinar no solo qué información se está buscando, sino también por qué se está buscando y cómo debería estructurarse la respuesta para ser más útil. Una pregunta sobre un tema sensible hecha por alguien que claramente busca información educativa debe tratarse de manera muy diferente que la misma pregunta hecha por alguien que parece tener intenciones problemáticas. Los modelos de lenguaje modernos utilizan arquitecturas de atención que les permiten enfocar dinámicamente en diferentes partes del contexto según sea necesario. Es similar a cómo tu cerebro puede concentrarse selectivamente en diferentes aspectos de una conversación compleja. Cuando alguien menciona un tema específico, el sistema puede dar mayor peso a información relacionada con ese tema que ha aparecido anteriormente en la conversación, mientras que reduce la importancia de información menos relevante. La gestión de ambigüedad representa uno de los desafíos más interesantes en este campo. El lenguaje humano está lleno de ambigüedades, desde palabras que tienen múltiples significados hasta frases que pueden interpretarse de varias maneras diferentes. Los sistemas deben desarrollar estrategias para manejar estas ambigüedades de forma que priorice interpretaciones constructivas y socialmente apropiadas. Los algoritmos de desambiguación utilizan múltiples fuentes de información para determinar la interpretación más probable de un mensaje ambiguo. Consideran el contexto inmediato de la conversación, patrones estadísticos en el lenguaje, conocimiento del mundo real e incluso modelos de comportamiento humano típico. Cuando un sistema encuentra una frase que podría interpretarse de múltiples maneras, algunas problemáticas y otras benignas, está programado para preferir las interpretaciones
conversaciones más constructivas mientras mantiene la capacidad de solicitar clarificación cuando sea necesario. La comprensión temporal es otro aspecto fascinante de la gestión contextual. Los sistemas deben entender no solo lo que se está diciendo ahora, sino también cómo se relaciona con lo que se dijo antes y cómo podría influir en la dirección futura de la conversación. Esto requiere una forma de planificación conversacional que anticipe las necesidades potenciales del usuario y prepare respuestas que sean coherentes con el flujo natural del diálogo. Los sistemas más avanzados implementan lo que se conoce como modelado de estado conversacional, que mantiene un registro dinámico de múltiples aspectos del contexto actual. Este modelo incluye información sobre los temas que se han discutido, el tono y estilo de la conversación, las preferencias aparentes del usuario y cualquier restricción o limitación que haya surgido durante el intercambio. La evaluación ética en tiempo real es quizás el aspecto más complejo de la gestión contextual. El sistema debe constantemente evaluar no solo si puede responder a una solicitud, sino si debe hacerlo. Esta evaluación considera factores como el potencial de daño, la propiedad social del contenido, las posibles consecuencias no intencionadas de la respuesta y la alineación con principios éticos fundamentales. Los mecanismos de retroalimentación contextual permiten que el sistema aprenda y ajuste su comportamiento basándose en las reacciones del usuario. Si un usuario indica que una respuesta no fue apropiada o útil, el sistema puede utilizar esa información para mejorar su comprensión del contexto y generar respuestas más adecuadas en situaciones similares futuras. La gestión de múltiples contextos simultáneos presenta desafíos únicos, especialmente cuando un usuario cambia rápidamente entre diferentes temas o tipos de conversación. El sistema debe ser capaz de mantener separados estos diferentes contextos mientras permanece preparado para retomar cualquiera de ellos si la conversación regresa a un tema anterior. Los algoritmos de recuperación contextual permiten que el sistema acceda a información relevante de conversaciones anteriores cuando sea apropiado, pero solo cuando realmente agregue valor a la interacción actual. Esto requiere juicios sofisticados sobre qué información histórica es relevante y útil versus qué información podría ser intrusiva o inapropiada de recordar. La adaptación estilística basada en contexto es otra capacidad importante donde el sistema ajusta su tono, nivel de formalidad y estilo de comunicación para que coincida con las expectativas contextuales. Una conversación técnica requiere un enfoque diferente que una discusión casual, y el sistema debe ser capaz de reconocer y adaptarse a estas diferencias de forma natural. La gestión contextual efectiva también involucra reconocer cuándo el contexto ha cambiado lo suficiente como para requerir un reinicio o reencuadre de la conversación. Esto puede suceder cuando un usuario introduce un tema completamente nuevo, cuando el tono de la conversación cambia significativamente o cuando surgen consideraciones éticas que requieren un enfoque diferente. Los sistemas modernos implementan verificaciones de coherencia contextual que constantemente evalúan si las respuestas generadas son consistentes con el contexto establecido de la conversación. Estas verificaciones ayudan a prevenir respuestas que podrían ser técnicamente correctas pero contextualmente inapropiadas o confusas. La comprensión contextual continúa evolucionando a medida que los sistemas procesan millones de interacciones y aprenden patrones cada vez más sutiles sobre cómo los humanos usan el lenguaje en diferentes situaciones. Esta evolución constante permite que los sistemas se vuelvan más precisos y útiles con el tiempo, pero también requiere vigilancia continua para asegurar que los nuevos patrones aprendidos no introduzcan sesgos o comportamientos problemáticos. La gestión contextual representa la diferencia entre un sistema que simplemente procesa palabras y uno que realmente comprende la comunicación humana en toda su complejidad. Es lo que permite que estas tecnologías sean verdaderamente útiles y apropiadas en una amplia gama de situaciones, manteniendo al mismo tiempo los estándares éticos y sociales que esperamos de las herramientas que utilizamos en nuestra vida diaria. Esta sofisticada capacidad de comprensión que acabamos de explorar se convierte en la base fundamental sobre la cual se construye un aspecto aún más crítico: la automatización responsable en la generación de contenido. Una vez que un sistema puede entender verdaderamente lo que se le está pidiendo y el contexto en el que opera, surge
surge la pregunta crucial de cómo debe actuar con esa información de manera responsable y constructiva. La automatización responsable no significa simplemente hacer que un sistema funcione rápido y eficientemente. Significa crear herramientas digitales que generen contenido útil, preciso y apropiado, mientras evitan activamente la creación de material que podría ser dañino, discriminatorio o socialmente destructivo. Este es un equilibrio mucho más delicado de lo que podría parecer a primera vista, especialmente cuando consideramos que estos sistemas procesan millones de solicitudes cada día, cada una con sus propias complejidades y matices únicos. Los mecanismos de salvaguardia representan la primera línea de defensa en la automatización responsable. Estos funcionan como filtros multicapa que evalúan cada pieza de contenido antes de que sea generada y presentada al usuario final. El primer nivel de estos filtros examina la solicitud inicial del usuario, identificando palabras clave, patrones de lenguaje y contextos que podrían indicar una intención problemática. Si una solicitud pasa este primer filtro, el contenido generado entonces pasa por evaluaciones adicionales que consideran su precisión factual, su potencial impacto social y su alineación con principios éticos establecidos. La verificación de calidad en sistemas automatizados va mucho más allá de simplemente revisar la gramática y la ortografía. Incluye evaluaciones complejas de la coherencia lógica del contenido, la precisión de la información presentada y la propiedad del tono y estilo para la audiencia prevista. Los algoritmos modernos pueden detectar inconsistencias internas en el texto, información contradictoria y afirmaciones que no están respaldadas por evidencia confiable. Pero la evaluación de adecuación ética presenta desafíos únicos que requieren enfoques sofisticados. Un sistema debe ser capaz de reconocer cuándo el contenido generado podría reforzar estereotipos negativos, incluso cuando ese no era el propósito explícito de la solicitud. Por ejemplo, si alguien solicita información sobre diferentes profesiones, el sistema debe asegurar que sus respuestas no perpetúen ideas limitantes sobre qué tipos de personas son apropiadas para diferentes roles laborales. La personalización de respuestas en sistemas automatizados responsables presenta un interesante dilema técnico. Por un lado, personalizar el contenido puede hacerlo más útil y relevante para usuarios individuales. Por otro lado, la personalización excesiva puede llevar a la creación de burbujas informativas que limitan la exposición a perspectivas diversas. Los sistemas responsables buscan un equilibrio donde personalizan el estilo y la presentación del contenido sin comprometer la diversidad de perspectivas o la precisión de la información. Los datasets utilizados para entrenar sistemas de generación de contenido requieren una curación cuidadosa que va mucho más allá de simplemente recopilar la mayor cantidad de texto disponible. Los equipos de desarrollo invierten recursos significativos en asegurar que estos datasets sean representativos de diferentes perspectivas culturales, sociales y geográficas. Esto significa incluir deliberadamente voces y experiencias que históricamente han sido subrepresentadas en fuentes de información tradicionales. La diversidad en los datos de entrenamiento no es solo una consideración ética, sino también técnica. Los sistemas entrenados con datasets más diversos tienden a ser más robustos y precisos cuando enfrentan situaciones que no habían visto antes. Pueden manejar mejor las variaciones en el lenguaje, comprender referencias culturales diversas y generar contenido que es relevante para una gama más amplia de usuarios. El entrenamiento continuo representa uno de los aspectos más desafiantes de la automatización responsable. A diferencia de los sistemas de software tradicionales que se actualizan periódicamente, los sistemas de generación de contenido necesitan adaptarse constantemente a medida que el lenguaje evoluciona, surgen nuevos temas de conversación y cambian las normas sociales. Este proceso de actualización continua debe ser cuidadosamente gestionado para asegurar que el sistema mejore sin desarrollar nuevos sesgos o comportamientos problemáticos. La implementación de retroalimentación humana en el bucle de automatización, conocida técnicamente como Human in the Loop,
representa una estrategia crucial para mantener la calidad y apropiedad del contenido generado. Este enfoque involucra revisores humanos que evalúan regularmente el contenido producido por el sistema, identificando patrones problemáticos y proporcionando orientación para mejoras. Sin embargo, este proceso debe ser estructurado cuidadosamente para evitar introducir los sesgos de los revisores individuales en el sistema más amplio. Los revisores humanos que participan en este proceso provienen de diversos backgrounds profesionales y culturales. Algunos son expertos en dominios específicos como medicina, derecho o historia, que pueden evaluar la precisión técnica del contenido en sus áreas de especialización. Otros son especialistas en ética, diversidad e inclusión, que se enfocan en identificar potenciales sesgos o contenido discriminatorio. La diversidad de este equipo de revisión es crucial para capturar una gama amplia de perspectivas y preocupaciones. La calibración de sistemas automatizados responsables requiere encontrar el equilibrio correcto entre ser útil y ser cauteloso. Un sistema demasiado restrictivo podría rechazar solicitudes legítimas o generar contenido tan genérico que resulte inútil. Un sistema demasiado permisivo podría generar contenido problemático que cause daño real. Encontrar este equilibrio requiere experimentación continua, monitoreo cuidadoso del comportamiento del sistema y disposición para hacer ajustes basados en evidencia empírica. Los estándares industriales emergentes en automatización responsable están siendo desarrollados a través de la colaboración entre empresas tecnológicas, instituciones académicas, organizaciones de derechos civiles y agencias gubernamentales. Estos estándares no son simplemente directrices técnicas, sino marcos comprensivos que abordan cuestiones éticas, legales y sociales relacionadas con la generación automatizada de contenido. La transparencia en los procesos de automatización responsable implica comunicar claramente a los usuarios cómo funcionan estos sistemas, qué limitaciones tienen y qué tipos de salvaguardas están implementadas. Esta transparencia no requiere revelar detalles técnicos propietarios, pero sí implica ser honestos sobre las capacidades y limitaciones del sistema. Los usuarios informados pueden tomar mejores decisiones sobre cómo utilizar estas herramientas de manera efectiva y apropiada. La accountability o responsabilidad en sistemas automatizados significa establecer cadenas claras de responsabilidad por las decisiones y acciones del sistema. Cuando un sistema automatizado genera contenido problemático, debe haber procesos claros para identificar qué salió mal, cómo se puede corregir y cómo se pueden prevenir problemas similares en el futuro. Esta responsabilidad se extiende desde los desarrolladores individuales hasta la dirección ejecutiva de las organizaciones que despliegan estos sistemas. El monitoreo en tiempo real de sistemas automatizados utiliza una variedad de métricas para evaluar continuamente el comportamiento del sistema. Estas métricas incluyen indicadores técnicos como la velocidad de respuesta y la precisión, pero también indicadores sociales como la equidad en el tratamiento de diferentes grupos y la diversidad de perspectivas representadas en el contenido generado. Los dashboards de monitoreo permiten a los equipos de desarrollo identificar rápidamente cuando el comportamiento del sistema se desvía de los estándares esperados. La gestión de incidentes en automatización responsable implica tener protocolos claros para responder cuando se identifican problemas. Estos protocolos incluyen procedimientos para pausar o modificar el comportamiento del sistema, comunicar transparentemente con los usuarios afectados e implementar correcciones que aborden tanto el problema inmediato como las causas subyacentes que lo causaron. La educación continua del personal involucrado en el desarrollo y mantenimiento de sistemas automatizados es esencial para mantener estándares altos de responsabilidad. Esto incluye no solo entrenamiento técnico sobre las últimas herramientas y metodologías, sino también educación sobre ética tecnológica, sesgo algorítmico y el impacto social de las tecnologías de inteligencia artificial. Los procesos de mejora continua en automatización responsable implican revisar regularmente todos los aspectos del sistema, desde los datos de entrenamiento hasta los mecanismos de salvaguardia, buscando oportunidades para mejorar tanto la funcionalidad como la responsabilidad ética. Estas revisiones se basan en datos empíricos sobre el comportamiento del sistema,
retroalimentación de usuarios y desarrollos en las mejores prácticas de la industria. La colaboración entre diferentes stakeholders es fundamental para el éxito de la automatización responsable. Esto incluye no solo a los equipos técnicos que construyen y mantienen los sistemas, sino también a representantes de las comunidades que podrían ser afectadas por estos sistemas, investigadores académicos que estudian su impacto y reguladores que establecen marcos legales para su uso apropiado. La automatización responsable en la generación de contenido representa un campo en evolución constante que requiere adaptación continua a medida que surgen nuevos desafíos técnicos, éticos y sociales. Los sistemas que implementan estas prácticas no solo son más seguros y apropiados, sino que también tienden a ser más confiables y útiles a largo plazo, construyendo la confianza necesaria para la adopción generalizada de estas poderosas tecnologías. La construcción de esta confianza que acabamos de mencionar depende crucialmente de cómo los usuarios realmente experimentan e interactúan con estos sistemas inteligentes. No importa qué tan sofisticados sean los algoritmos detrás de escena, si la interfaz que conecta al usuario con la tecnología no comunica efectivamente las capacidades, limitaciones y naturaleza del sistema con el que están interactuando. El diseño de interfaces de usuario para sistemas de inteligencia artificial conversacional presenta desafíos únicos que van mucho más allá de crear botones bonitos o menús intuitivos. Cuando alguien interactúa con un sistema de IA, especialmente uno que puede generar texto que parece muy humano, existe el riesgo real de que desarrollen expectativas incorrectas sobre lo que el sistema puede hacer o cómo funciona internamente. Una interfaz bien diseñada debe guiar sutilmente al usuario hacia una comprensión realista de las capacidades del sistema, sin ser condescendiente o técnicamente abrumadora. La comunicación clara de capacidades comienza desde el primer momento en que un usuario se encuentra con el sistema. Esto no significa presentar una lista técnica de funciones, sino más bien crear una experiencia inicial que demuestre naturalmente lo que el sistema puede hacer bien y dónde pueden estar sus límites. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir que el sistema puede ayudar con tareas de escritura, una interfaz efectiva podría mostrar ejemplos específicos de los tipos de escritura que maneja bien, junto con indicaciones sutiles sobre situaciones donde la supervisión humana podría ser particularmente importante. La gestión de expectativas del usuario es quizás uno de los aspectos más delicados del diseño de interfaces para IA. Los sistemas modernos de procesamiento del lenguaje natural pueden ser impresionantemente competentes en muchas tareas, lo que puede llevar a los usuarios a sobreestimar su confiabilidad o generalidad. Una interfaz responsable incorpora recordatorios sutiles pero consistentes sobre la naturaleza probabilística de las respuestas del sistema y la importancia de verificar información crítica de fuentes adicionales. Las advertencias apropiadas sobre contenido generado automáticamente deben estar integradas en la experiencia del usuario de manera que sean informativas sin ser intrusivas. Esto podría incluir indicadores visuales discretos que recuerden a los usuarios que están interactuando con un sistema automatizado, especialmente en contextos donde esta distinción es importante. El desafío está en hacer estas advertencias lo suficientemente prominentes como para ser efectivas, pero no tan intrusivas que interrumpan el flujo natural de la interacción. La educación progresiva del usuario representa una estrategia particularmente efectiva en el diseño de interfaces para IA. En lugar de sobrecargar a los nuevos usuarios con información sobre cómo funciona el sistema, una interfaz bien diseñada introduce gradualmente conceptos más sofisticados a medida que el usuario se vuelve más cómodo con las funciones básicas. Esto podría incluir sugerencias contextuales que aparecen cuando el usuario está realizando tareas que podrían beneficiarse de características avanzadas o explicaciones más detalladas que se revelan solo cuando el usuario las solicita específicamente. La retroalimentación bidireccional entre usuario y sistema debe ser facilitada por elementos de interfaz que hagan que reportar problemas o proporcionar sugerencias sea tan fácil como hacer una pregunta. Los usuarios a menudo notan patrones o problemas que los desarrolladores podrían pasar por alto, pero solo proporcionarán esta retroalimentación valiosa si el proceso es conveniente y si sienten que sus contribuciones son valoradas y actúan sobre ellas. Los mecanismos de clarificación representan otro componente crucial del diseño de interfaz responsable. Cuando un sistema encuentra una solicitud ambigua o potencialmente problemática,
La interfaz debe facilitar un diálogo natural donde el sistema pueda solicitar clarificación adicional sin que se sienta como un interrogatorio. Esto requiere elementos de interfaz que permitan respuestas matizadas del usuario, no solo opciones simples de sí o no. La personalización de la experiencia de interfaz debe equilibrar la utilidad con la transparencia. Los usuarios aprecian interfaces que se adaptan a sus preferencias y patrones de uso, pero también necesitan entender cómo y por qué el sistema está personalizando su experiencia. Una interfaz responsable podría incluir controles que permitan a los usuarios ajustar el nivel de personalización que reciben, junto con explicaciones claras sobre qué datos se están utilizando para personalizar su experiencia. La accesibilidad en interfaces de IA conversacional va más allá de cumplir con estándares técnicos de accesibilidad web. Debe considerar cómo diferentes tipos de usuarios, incluyendo aquellos con diversas habilidades, antecedentes culturales y niveles de familiaridad tecnológica, experimentarán el sistema. Esto podría incluir opciones para diferentes niveles de detalle en las respuestas, múltiples formatos de presentación de información o incluso diferentes estilos de interacción que se adapten a diversas preferencias comunicativas. La gestión de sesiones largas presenta desafíos únicos de diseño de interfaz. A medida que las conversaciones con sistemas de inteligencia artificial se extienden durante periodos más largos, la interfaz debe ayudar a los usuarios a mantener el contexto y navegar por temas complejos sin perderse. Esto podría incluir resúmenes automáticos de conversaciones largas, marcadores visuales que indiquen cuándo se ha cambiado de tema o herramientas que permitan a los usuarios revisar fácilmente partes anteriores de la conversación. La visualización del progreso y estado del sistema es especialmente importante para sistemas de inteligencia artificial que pueden tomar tiempo variable para generar respuestas complejas. Los usuarios necesitan entender si el sistema está procesando su solicitud, si ha encontrado algún problema o si necesita información adicional. Una interfaz efectiva proporciona esta información de manera que mantenga la confianza del usuario sin crear ansiedad innecesaria sobre el funcionamiento interno del sistema. Las opciones de control de usuario deben permitir que las personas ajusten su experiencia según sus necesidades específicas sin requerir conocimiento técnico profundo. Esto podría incluir controles deslizantes para el nivel de detalle en las respuestas, opciones para diferentes estilos de comunicación, o la capacidad de especificar tipos particulares de fuentes o perspectivas que el usuario encuentra más útiles. La integración de elementos educativos en la interfaz debe ser sutil pero efectiva. Los usuarios se benefician de entender los principios básicos de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, pero esta educación debe presentarse de manera que mejore su experiencia en lugar de crear barreras para el uso. Esto podría incluir tooltips contextuales que expliquen características particulares cuando se encuentran por primera vez, o una sección opcional de recursos educativos para usuarios que desean una comprensión más profunda. La gestión de errores y limitaciones a través de la interfaz requiere un enfoque cuidadoso que mantenga la utilidad del sistema mientras comunica honestamente sus limitaciones. Cuando un sistema no puede cumplir con una solicitud, la interfaz debe explicar por qué de manera que sea informativa sin ser técnicamente abrumadora y debe ofrecer alternativas constructivas siempre que sea posible. La privacidad y transparencia de datos deben ser comunicadas a través de elementos de interfaz que sean accesibles y comprensibles. Los usuarios tienen derecho a entender qué información se está recopilando sobre sus interacciones, cómo se utiliza esa información y qué controles tienen sobre su uso. Una interfaz responsable hace que esta información sea fácilmente accesible sin requerir que los usuarios lean documentos legales extensos. La escalabilidad del diseño de interfaz debe considerar cómo la experiencia del usuario cambiará a medida que estos sistemas se vuelvan más capaces y se integren más profundamente en diferentes contextos de uso. Una interfaz diseñada hoy debe ser lo suficientemente flexible como para evolucionar con las capacidades mejoradas del sistema sin requerir rediseños completos que interrumpan la experiencia familiar del usuario. Los indicadores de confianza y certeza pueden ayudar a los usuarios a evaluar qué tan seguro está el sistema sobre sus respuestas. Esto no significa proporcionar porcentajes precisos de confianza que pueden ser engañosos, sino más bien indicadores más generales que ayuden a los usuarios a entender cuándo podrían querer buscar verificación adicional o considerar múltiples perspectivas sobre un tema.
La contextualización cultural en el diseño de interfaz debe considerar cómo diferentes grupos de usuarios podrían interpretar varios elementos visuales, patrones de interacción y convenciones de comunicación. Una interfaz que funciona bien para un grupo cultural podría ser confusa o incluso ofensiva para otro, por lo que el diseño responsable requiere consideración cuidadosa de la diversidad de la audiencia prevista. La evolución continua del diseño de interfaz basada en datos de uso real y retroalimentación del usuario es esencial para mantener la efectividad de estos sistemas. Los patrones de uso cambian con el tiempo, las expectativas del usuario evolucionan y surgen nuevos casos de uso que requieren adaptaciones en el diseño de la interfaz. Un enfoque responsable incluye mecanismos para monitorear cómo los usuarios realmente interactúan con el sistema y hacer ajustes basados en evidencia empírica de lo que funciona mejor. El diseño de interfaces para sistemas de inteligencia artificial conversacional representa una intersección fascinante entre tecnología, psicología humana y diseño centrado en el usuario. Una interfaz exitosa no solo hace que el sistema sea fácil de usar, sino que también fomenta interacciones responsables y ayuda a los usuarios a desarrollar una relación apropiada y productiva con estas poderosas herramientas tecnológicas. Mientras que las interfaces proporcionan la cara visible de estos sistemas inteligentes, existe todo un mundo de tecnología trabajando detrás de escena para asegurar que cada interacción sea apropiada y constructiva. Los filtros de contenido en sistemas automatizados representan quizás el componente más crítico y sofisticado de esta infraestructura invisible, funcionando como guardianes digitales que evalúan millones de solicitudes y respuestas cada día para proteger tanto a los usuarios como a la sociedad en general. La implementación de filtros de contenido efectivos va mucho más allá de mantener una simple lista de palabras prohibidas. Los sistemas modernos utilizan técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural que pueden entender el contexto, detectar intenciones implícitas y reconocer patrones sutiles que podrían indicar contenido problemático. Estos filtros operan en múltiples niveles simultáneamente, analizando no solo las palabras individuales, sino también su combinación, el contexto en el que aparecen y las posibles implicaciones del contenido completo. El análisis semántico representa el primer nivel de estos sistemas de filtrado avanzado. En lugar de buscar palabras específicas, estos algoritmos examinan el significado subyacente del texto. Pueden identificar cuando alguien está describiendo la misma idea problemática usando diferentes palabras, o cuando está utilizando eufemismos para disfrazar contenido inapropiado. Esta capacidad es crucial porque los usuarios que intentan generar contenido problemático a menudo tratan de evadir filtros simples utilizando sinónimos, jerga o referencias indirectas. La detección de sesgos en tiempo real presenta uno de los desafíos técnicos más complejos en el filtrado de contenido. Los sesgos pueden manifestarse de maneras muy sutiles, como asociar consistentemente ciertas profesiones con un género específico o describir diferentes grupos culturales de maneras que refuerzan estereotipos negativos. Los algoritmos de detección de sesgos deben ser capaces de identificar estos patrones incluso cuando no hay palabras explícitamente ofensivas presentes en el texto. Los sistemas de evaluación de impacto social han evolucionado para considerar no solo si el contenido es técnicamente correcto, sino también cuáles podrían ser las consecuencias de su publicación o distribución. Por ejemplo, información que es factualmente precisa podría aún ser problemática si se presenta de una manera que podría causar pánico innecesario, reforzar prejuicios existentes o proporcionar instrucciones que podrían ser mal utilizadas por actores malintencionados. La calibración de estos filtros requiere un equilibrio extremadamente delicado. Un filtro demasiado estricto podría bloquear contenido legítimo y útil, frustrando a los usuarios y limitando la utilidad del sistema. Un filtro demasiado permisivo podría permitir que pase contenido problemático, potencialmente causando daño real. Encontrar el punto óptimo requiere análisis continuo de patrones de uso, retroalimentación de usuarios y ajustes basados en datos empíricos sobre el comportamiento del sistema en situaciones del mundo real. Los algoritmos de aprendizaje automático que impulsan estos filtros mejoran continuamente su precisión basándose en nuevos datos y retroalimentación. Esto significa que el sistema se vuelve mejor para identificar tipos específicos de contenido problemático a medida que procesa más ejemplos.
Sin embargo, este aprendizaje debe ser cuidadosamente supervisado para asegurar que el sistema no desarrolle nuevos sesgos o comience a filtrar contenido que debería ser permitido. La implementación multicapa de filtros de contenido utiliza diferentes algoritmos especializados para diferentes tipos de análisis. Una capa podría enfocarse en detectar discurso de odio explícito, mientras que otra se especializa en identificar desinformación médica. Una tercera capa podría evaluar si el contenido es apropiado para diferentes audiencias de edad. Esta especialización permite que cada componente sea optimizado para su tarea específica, mientras trabaja en conjunto con otros componentes para proporcionar protección comprensiva. Los sistemas avanzados pueden distinguir entre diferentes contextos de uso, reconociendo que el mismo contenido podría ser apropiado en una situación pero no en otra. Por ejemplo, una discusión académica sobre eventos históricos sensibles requiere un enfoque diferente que una conversación casual sobre el mismo tema. Los filtros contextuales evalúan no solo el contenido, sino también el contexto aparente de la solicitud para hacer decisiones más matizadas sobre la propiedad. La detección de patrones emergentes es otra capacidad crucial de los sistemas de filtrado modernos. A medida que surgen nuevas formas de contenido problemático, nuevos tipos de desinformación o nuevas estrategias para evadir filtros existentes, el sistema debe ser capaz de identificar y adaptarse a estos patrones emergentes rápidamente. Esto requiere algoritmos que puedan reconocer anomalías y patrones inusuales que podrían indicar nuevos tipos de contenido problemático. La colaboración entre sistemas automatizados y revisores humanos representa un enfoque híbrido que combina la velocidad y escala de la automatización con el juicio matizado y la comprensión contextual de los humanos. Los filtros automatizados manejan la mayoría de casos claros, pero envían casos ambiguos o particularmente sensibles a revisores humanos que pueden proporcionar evaluaciones más detalladas. Los mecanismos de apelación permiten a los usuarios cuestionar decisiones de filtrado cuando creen que su contenido ha sido incorrectamente bloqueado. Estos sistemas deben ser accesibles y justos, proporcionando a los usuarios una oportunidad real de explicar el contexto de su solicitud y recibir una reconsideración de la decisión. Sin embargo, estos mecanismos también deben protegerse contra abuso por parte de usuarios que intentan repetidamente evadir políticas de contenido legítimas. La documentación clara de políticas de filtrado ayuda a los usuarios a entender qué tipos de contenido son apropiados y por qué ciertas solicitudes podrían ser rechazadas. Esta documentación debe ser accesible y comprensible, sin ser tan específica que proporcione un manual para evadir los filtros. El objetivo es educar a los usuarios sobre el uso apropiado del sistema, mientras mantienes la efectividad de las medidas de protección. Los filtros adaptativos pueden ajustar su sensibilidad basándose en factores contextuales como la audiencia prevista, el dominio del contenido o incluso eventos actuales que podrían hacer que ciertos temas sean particularmente sensibles. Esta adaptabilidad permite que el sistema responda apropiadamente a circunstancias cambiantes sin requerir reprogramación manual constante. La prevención de adversarial attacks, que son intentos deliberados de engañar o evadir los filtros, requiere algoritmos especializados que puedan reconocer cuando alguien está tratando sistemáticamente de encontrar maneras de generar contenido problemático. Estos algoritmos buscan patrones en el comportamiento del usuario que sugieran intención maliciosa, como múltiples intentos de reformular la misma solicitud problemática de maneras ligeramente diferentes. Los filtros especializados para diferentes dominios reconocen que el contenido médico, legal, financiero y otros dominios especializados requieren tipos específicos de evaluación. Un filtro médico podría ser particularmente sensible a afirmaciones sobre tratamientos no probados, mientras que un filtro financiero podría enfocarse en detectar esquemas de inversión fraudulentos o consejos financieros no autorizados. La integración de conocimiento cultural y contextual en los filtros permite que el sistema entienda que las normas sociales y la sensibilidad del contenido pueden variar significativamente entre diferentes culturas y contextos geográficos. Un sistema verdaderamente global debe ser capaz de aplicar estándares apropiados para diferentes regiones, mientras mantiene principios éticos universales.
Los sistemas de monitoreo continuo evalúan la efectividad de los filtros rastreando métricas como tasas de falsos positivos, donde contenido apropiado es incorrectamente bloqueado, y falsos negativos, donde contenido problemático pasa a través de los filtros. Estas métricas informan ajustes continuos para mejorar la precisión del sistema. La escalabilidad de los filtros debe considerar cómo mantener la efectividad a medida que el volumen de contenido procesado aumenta exponencialmente. Esto requiere algoritmos eficientes que puedan procesar grandes volúmenes de texto rápidamente sin sacrificar la precisión, así como infraestructura distribuida que pueda manejar cargas de trabajo masivas. Los filtros proactivos intentan anticipar tipos emergentes de contenido problemático basándose en tendencias actuales y desarrollos en la sociedad. Por ejemplo, durante una crisis de salud pública, estos filtros podrían volverse más sensibles a desinformación médica relacionada, o durante periodos de tensión política, podrían prestar atención especial a contenido que podría incitar violencia. La preservación de la privacidad en el proceso de filtrado asegura que la información personal de los usuarios no sea expuesta o mal utilizada durante el análisis de contenido. Los filtros deben ser capaces de evaluar la propiedad del contenido sin comprometer la confidencialidad de las comunicaciones del usuario o crear registros detallados que podrían ser mal utilizados. La implementación efectiva de filtros de contenido representa una intersección compleja de tecnología avanzada, consideraciones éticas profundas y comprensión práctica del comportamiento humano. Estos sistemas invisibles trabajan continuamente para crear espacios digitales más seguros y constructivos, permitiendo que los beneficios de la inteligencia artificial sean realizados mientras se minimizan los riesgos potenciales para individuos y la sociedad. La complejidad de construir y mantener estos sistemas de protección digital requiere una infraestructura tecnológica igualmente sofisticada que pueda escalar para servir millones de usuarios simultáneamente, mientras mantiene los más altos estándares de comportamiento ético. Las arquitecturas de microservicios han emergido como la solución técnica preferida para sistemas de inteligencia artificial ética, permitiendo que diferentes componentes especializados trabajen en conjunto de manera coordinada, pero independiente. Una arquitectura de microservicios divide un sistema grande y complejo en componentes más pequeños y especializados que se comunican entre sí a través de interfaces bien definidas. En el contexto de sistemas de IA ética, esto significa que cada aspecto de la evaluación ética puede ser manejado por un servicio especializado que se enfoca únicamente en su dominio específico de expertise. Por ejemplo, un microservicio podría especializarse exclusivamente en detectar sesgos de género en el texto, mientras que otro se enfoca en identificar desinformación médica y un tercero evalúa la propiedad cultural del contenido. Esta separación de responsabilidades ofrece ventajas significativas en términos de desarrollo y mantenimiento. Cuando surge la necesidad de mejorar la detección de un tipo específico de contenido problemático, los desarrolladores pueden trabajar en el microservicio relevante sin afectar otros componentes del sistema. Esto acelera enormemente el proceso de desarrollo y reduce el riesgo de que cambios en una parte del sistema causen problemas inesperados en otras partes. Los microservicios especializados en diferentes aspectos éticos pueden utilizar algoritmos y enfoques completamente diferentes según sea más apropiado para su tarea específica. Un servicio que evalúa sesgos podría utilizar técnicas de análisis estadístico para identificar patrones de representación desigual, mientras que un servicio de verificación de hechos podría emplear bases de datos de fuentes confiables y algoritmos de búsqueda semántica. Esta especialización permite que cada componente sea optimizado para su función específica. La escalabilidad horizontal representa una de las ventajas más importantes de las arquitecturas de microservicios. Cuando la demanda por un tipo particular de evaluación ética aumenta, es posible agregar más instancias de ese microservicio específico sin afectar otros componentes del sistema. Por ejemplo, si un evento mundial genera un aumento en solicitudes que requieren verificación de hechos, se pueden desplegar instancias adicionales del microservicio de verificación de hechos para manejar la carga aumentada. Los patrones de diseño distribuido permiten que estos microservicios colaboren eficientemente mientras mantienen independencia operacional. El patrón de Circuit Breaker es particularmente importante en sistemas de inteligencia artificial ética, ya que permite que el
sistema continúe funcionando incluso cuando un componente ético específico experimenta problemas. Si el microservicio de detección de sesgos falla temporalmente, el sistema puede continuar procesando solicitudes utilizando otros filtros éticos mientras registra que la evaluación de sesgos no estuvo disponible. La implementación de fallbacks asegura que los fallos en componentes éticos individuales no comprometan la protección general del sistema. Cada microservicio ético puede tener estrategias de fallback que van desde utilizar versiones más simples de sus algoritmos hasta consultar servicios de respaldo o incluso aplicar reglas conservadoras que del lado de la precaución. Estas estrategias aseguran que el sistema nunca se encuentra en una situación donde no tiene protecciones éticas funcionando. La consistencia en la aplicación de principios éticos a través de múltiples microservicios requiere coordinación cuidadosa y estándares compartidos. Esto se logra a través de configuraciones centralizadas que definen políticas éticas globales, junto con APIs estandarizadas que permiten que diferentes servicios se comuniquen utilizando formatos de datos consistentes. Los microservicios pueden tener implementaciones técnicas muy diferentes, pero deben adherirse a principios éticos coherentes definidos a nivel del sistema. La monitorización independiente de cada microservicio ético proporciona visibilidad granular sobre el comportamiento del sistema en diferentes escenarios. Cada servicio puede reportar métricas específicas relevantes a su dominio de responsabilidad, como tasas de detección de sesgos, precisión en verificación de hechos o tiempo de respuesta para evaluaciones culturales. Esta monitorización detallada permite identificar problemas específicos rápidamente y optimizar el rendimiento de componentes individuales. Los dashboards especializados permiten que diferentes equipos monitoreen los aspectos del sistema más relevantes a su expertise. El equipo responsable de sesgos puede tener un dashboard que muestre métricas detalladas sobre detección de sesgos, sin ser abrumado por información sobre otros aspectos éticos. Esto mejora la eficiencia del monitoreo y permite respuestas más rápidas a problemas específicos. La gestión de dependencias entre microservicios debe ser cuidadosamente planificada para evitar fallos en cascada, donde el problema en un servicio causa problemas en otros servicios que dependen de él. Los sistemas bien diseñados minimizan las dependencias críticas e implementan mecanismos de degradación gradual, donde el fallo de un servicio reduce la funcionalidad, pero no causa fallos completos del sistema. Los patrones de comunicación asíncrona permiten que los microservicios éticos procesen solicitudes de manera eficiente sin bloquear otros componentes. Una solicitud puede ser enviada a múltiples microservicios éticos simultáneamente, y el sistema puede agregar sus respuestas para tomar una decisión final sobre la propiedad del contenido. Este paralelismo mejora significativamente los tiempos de respuesta del sistema general. La versionado de microservicios permite actualizaciones graduales de componentes éticos sin interrumpir el servicio general. Cuando se desarrolla una versión mejorada de un microservicio de detección de sesgos, puede ser desplegada gradualmente junto con la versión anterior, permitiendo comparaciones de rendimiento y rollback rápido si surgen problemas. Esta capacidad es crucial para mantener la estabilidad del sistema mientras se mejoran continuamente las capacidades éticas. Los protocolos de seguridad entre microservicios aseguran que la comunicación interna del sistema esté protegida contra interferencias externas. Esto incluye autenticación entre servicios, encriptación de datos en tránsito y validación de integridad de mensajes. La seguridad robusta es especialmente importante en sistemas éticos, donde comprometer un componente podría permitir que contenido problemático evada la detección. La gestión de configuraciones permite ajustes dinámicos de políticas éticas sin requerir redespliegues completos de microservicios. Los parámetros como umbrales de sensibilidad, listas de términos monitoreados o reglas de escalación pueden ser actualizados centralmente y propagados a todos los microservicios relevantes. Esta flexibilidad permite respuestas rápidas a eventos emergentes o cambios en políticas organizacionales. Los mecanismos de load balancing distribuyen el trabajo entre múltiples instancias de cada microservicio basándose en factores como carga actual, especialización del servicio y ubicación geográfica.
Un sistema global podría dirigir solicitudes de verificación cultural a instancias de microservicios especializados en regiones específicas, mientras que balancea la carga de detección de sesgos entre instancias disponibles globalmente. La agregación de resultados de múltiples microservicios éticos requiere algoritmos sofisticados que puedan combinar diferentes tipos de evaluaciones en decisiones cohesivas. Un sistema podría recibir evaluaciones de sesgos, verificación de hechos, apropiedad cultural y detección de contenido dañino, y debe combinar esta información en una decisión unificada sobre cómo proceder con una solicitud específica. Los patrones de retry y timeout aseguran que problemas temporales en microservicios individuales no causen fallos sistémicos. Si un microservicio no responde dentro de un tiempo especificado, el sistema puede automáticamente reintentar la solicitud, dirigirla a una instancia diferente del mismo servicio o activar mecanismos de fallback apropiados. La documentación de APIs entre microservicios debe ser exhaustiva y mantenida actualizada para facilitar el desarrollo y mantenimiento del sistema. Cada microservicio debe documentar claramente qué datos acepta, qué evaluaciones realiza, qué formato utilizan sus respuestas y qué garantías de rendimiento proporciona. Esta documentación es crucial para la colaboración efectiva entre equipos que desarrollan diferentes componentes del sistema. Los procesos de testing distribuido permiten validar el comportamiento del sistema completo mientras se prueban componentes individuales de forma aislada. Esto incluye pruebas unitarias para microservicios individuales, pruebas de integración para verificar la comunicación entre servicios y pruebas end-to-end que validan el comportamiento ético del sistema completo en escenarios realistas. La implementación de logging distribuido proporciona visibilidad comprensiva sobre el flujo de decisiones éticas a través de múltiples microservicios. Cuando una solicitud es procesada por varios componentes éticos, el sistema puede rastrear la contribución de cada componente a la decisión final, facilitando la depuración de problemas y la optimización del rendimiento del sistema. Las arquitecturas de microservicios para sistemas de inteligencia artificial ética representan una evolución natural de la infraestructura tecnológica hacia mayor especialización, escalabilidad y resiliencia. Esta aproximación arquitectónica permite que organizaciones construyan sistemas éticos sofisticados que pueden adaptarse rápidamente a nuevos desafíos mientras mantienen altos estándares de rendimiento y confiabilidad en entornos de producción a gran escala. Construir estos sistemas sofisticados de microservicios éticos es solo el primer paso en un proceso continuo que requiere vigilancia constante y evaluación rigurosa para asegurar que funcionen como fueron diseñados. La evaluación y auditoría continua de sistemas automatizados representa una disciplina completa en sí misma, con metodologías especializadas, herramientas dedicadas y equipos de expertos que trabajan incansablemente para identificar problemas antes de que afecten a los usuarios reales. Los procesos de auditoría regulares van mucho más allá de simplemente verificar si el sistema está funcionando técnicamente. Involucran análisis profundos de patrones de comportamiento del sistema durante periodos extendidos, buscando tendencias sutiles que podrían indicar deriva en el rendimiento, desarrollo de nuevos sesgos o degradación gradual en la calidad de las respuestas. Esta deriva puede ocurrir tan gradualmente que pasa desapercibida en el uso diario, pero se vuelve evidente cuando se examinan datos agregados durante semanas o meses. Las métricas de evaluación en sistemas de inteligencia artificial ética deben capturar dimensiones múltiples del comportamiento del sistema simultáneamente. La precisión técnica mide qué tan bien el sistema logra sus objetivos declarados, como generar texto coherente o responder preguntas correctamente. Pero igualmente importantes son las métricas de equidad que evalúan si el sistema trata a diferentes grupos de usuarios de manera justa, las métricas de inclusión que miden qué tan bien el sistema representa perspectivas diversas, y las métricas de apropiedad social que evalúan si el contenido generado cumple con estándares comunitarios apropiados. La medición de equidad presenta desafíos técnicos únicos porque requiere definiciones claras de lo que constituye tratamiento justo en diferentes contextos.
Un sistema podría ser técnicamente equitativo en términos de dar el mismo tipo de respuesta a preguntas similares, pero aún así perpetuar desigualdades si las respuestas refuerzan estereotipos o proporcionan información de menor calidad a ciertos grupos. Los auditores deben desarrollar métricas sofisticadas que capturen estas formas más sutiles de inequidad. Los indicadores de inclusión evalúan si el sistema representa adecuadamente la diversidad de perspectivas humanas en sus respuestas. Esto podría incluir análisis de qué tan frecuentemente el sistema menciona contribuciones de diferentes grupos demográficos, si utiliza ejemplos diversos en sus explicaciones o si reconoce múltiples viewpoints válidos en temas donde existe disagreement legítimo. Medir inclusión requiere no solo análisis cuantitativo, sino también evaluación cualitativa de la calidad y representatividad del contenido generado. Los sistemas de monitorización en tiempo real utilizan algoritmos especializados para detectar anomalías en el comportamiento del sistema tan pronto como ocurren. Estas anomalías podrían incluir aumentos súbitos en ciertos tipos de respuestas, cambios en patrones de lenguaje o desviaciones de normas de comportamiento establecidas. La detección temprana permite intervención rápida antes de que problemas menores se conviertan en problemas mayores que afecten a miles de usuarios. Los detectores de patrones emergentes utilizan técnicas de machine learning para identificar nuevos tipos de comportamiento problemático que no habían sido anticipados por los desarrolladores originales. Estos algoritmos buscan patrones estadísticamente inusuales en las respuestas del sistema, consultas de usuarios o interacciones que podrían indicar problemas emergentes. Por ejemplo, podrían detectar que el sistema ha comenzado a generar un nuevo tipo de contenido sesgado que no había aparecido en datos de entrenamiento originales. La implementación de dashboards de ética proporciona visualizaciones en tiempo real de múltiples métricas éticas simultáneamente. Estos dashboards permiten que equipos de desarrollo y supervisores éticos vean inmediatamente cuando algún aspecto del comportamiento del sistema se desvía de rangos esperados. Los dashboards efectivos balancean la comprensibilidad con la usabilidad, proporcionando información detallada sin abrumar a los usuarios con datos irrelevantes para sus responsabilidades específicas. Las visualizaciones de datos éticos requieren enfoques especializados porque deben comunicar conceptos complejos como sesgo, equidad e inclusión de maneras que sean intuitivamente comprensibles. Esto podría incluir gráficos que muestren la distribución de diferentes tipos de respuestas entre grupos demográficos, mapas de calor que indiquen áreas de preocupación ética o líneas de tiempo que muestren cómo las métricas éticas han evolucionado durante periodos específicos. El análisis del impacto social requiere metodologías que van más allá del análisis técnico tradicional. Los auditores deben considerar cómo el comportamiento del sistema afecta a diferentes comunidades, si contribuye a dinámicas sociales positivas o negativas, y si sus respuestas tienen consecuencias no intencionadas en el mundo real. Esto podría involucrar análisis de cómo el contenido generado por el sistema es utilizado y compartido por usuarios reales. Las auditorías externas independientes proporcionan validación objetiva que complementa los procesos internos de evaluación. Auditores externos pueden traer perspectivas frescas, identificar puntos ciegos organizacionales y proporcionar credibilidad adicional a los procesos de evaluación ética. Estas auditorías típicamente involucran revisión comprensiva de políticas, análisis de datos de rendimiento y evaluación de procesos internos de desarrollo y mantenimiento. Los auditores independientes utilizan metodologías establecidas que han sido desarrolladas específicamente para evaluación de sistemas de inteligencia artificial. Estas metodologías incluyen frameworks para evaluar sesgo algorítmico, protocolos para testing de equidad y estándares para documentación de sistemas éticos. La utilización de metodologías estandarizadas permite comparaciones entre diferentes sistemas y organizaciones. La documentación exhaustiva de todos los procesos de evaluación es crucial para la reproducibilidad y mejora continua de las prácticas éticas. Esta documentación debe incluir no solo los resultados de las auditorías, sino también las metodologías utilizadas, las limitaciones de los análisis realizados y recomendaciones específicas para mejoras. La documentación completa permite que futuras auditorías construyan sobre trabajo previo e identifiquen tendencias de largo plazo.
Los procesos de benchmarking permiten comparar el rendimiento ético de un sistema contra estándares industriales o mejores prácticas establecidas. Estos benchmarks proporcionan contexto para interpretar métricas de rendimiento e identificar áreas donde un sistema podría estar rezagándose respecto a expectativas industriales. Los benchmarks efectivos deben ser actualizados regularmente para reflejar estándares evolutivos en la industria. La evaluación de tendencias de largo plazo requiere análisis longitudinales que examinen cómo el comportamiento del sistema cambia durante meses o años. Estas evaluaciones pueden identificar patrones que no son evidentes en análisis de corto plazo, como deriva gradual en la calidad de respuestas o cambios sutiles en patrones de sesgo. El análisis longitudinal también puede evaluar la efectividad de intervenciones y mejoras implementadas durante periodos específicos. Los procesos de calibración periódica aseguran que las métricas utilizadas para evaluar el sistema permanezcan relevantes y precisas conforme el sistema evoluciona. Los umbrales que definen comportamiento aceptable podrían necesitar ajustes basándose en nueva evidencia sobre el impacto del sistema o cambios en expectativas sociales. La calibración regular previene que métricas se vuelvan obsoletas o misleading. La integración de feedback de usuarios reales en procesos de auditoría proporciona perspectivas que podrían ser perdidas en análisis puramente técnicos. Los usuarios experimentan el sistema de maneras que los desarrolladores podrían no anticipar, y sus reportes de problemas o preocupaciones pueden indicar issues que no son detectados por métricas automatizadas. Sin embargo, este feedback debe ser procesado cuidadosamente para distinguir entre problemas legítimos del sistema y malentendidos sobre su funcionamiento. Los sistemas de alertas automáticas notifican a equipos relevantes cuando métricas éticas exceden umbrales predeterminados o cuando se detectan anomalías significativas. Estas alertas deben ser calibradas cuidadosamente para minimizar falsas alarmas mientras aseguran que problemas reales sean identificados rápidamente. Los sistemas de alerta efectivos también incluyen información contextual que ayuda a los equipos a entender la naturaleza y severidad del problema detectado. La coordinación entre diferentes tipos de evaluación asegura que auditorías técnicas, éticas y sociales proporcionen una picture comprensiva del rendimiento del sistema. Esto requiere comunicación efectiva entre equipos con diferentes especializaciones y la integración de findings de múltiples tipos de análisis en recommendations actionable para mejoras del sistema. Los procesos de mejora continua utilizan findings de auditorías para implementar cambios sistemáticos que adrecen problemas identificados y prevengan su recurrencia. Esto podría incluir ajustes en algoritmos, cambios en datos de entrenamiento, modificaciones en procesos de desarrollo o actualizaciones en políticas operacionales. La mejora continua requiere tracking de la efectividad de cambios implementados y disposición para hacer ajustes adicionales según sea necesario. La evaluación y auditoría continua de sistemas automatizados representa un campo en evolución constante que adapta sus metodologías y herramientas conforme estos sistemas se vuelven más sofisticados y su impacto social más significativo. Los procesos efectivos de auditoría no solo identifican problemas, sino que también contribuyen al desarrollo de mejores prácticas que benefician toda la industria de inteligencia artificial. Mientras que las auditorías regulares y el monitoreo continuo proporcionan una base sólida para mantener sistemas éticos, existe una categoría particular de desafíos que requiere atención especializada: los casos edge y las solicitudes ambiguas. Estos representan situaciones donde las reglas normales del sistema encuentran sus límites y donde se necesita un manejo especialmente cuidadoso para mantener tanto la utilidad como la responsabilidad ética del sistema. Los casos edge en sistemas de inteligencia artificial son solicitudes que caen en las fronteras grises entre lo que es claramente apropiado y lo que es claramente problemático. Estas situaciones presentan desafíos únicos porque no pueden ser resueltas simplemente aplicando reglas predefinidas. En cambio, requieren análisis contextual sofisticado, comprensión de matices culturales y sociales, y a menudo algún grado de juicio interpretativo que va más allá de lo que los algoritmos tradicionales pueden proporcionar de manera confiable. Una solicitud ambigua podría ser interpretada de múltiples maneras diferentes, algunas completamente inocuas y otras potencialmente problemáticas.
Por ejemplo, una pregunta sobre eventos históricos podría ser formulada de manera que no esté claro si el usuario busca información educativa legítima o está tratando de obtener material que podría ser utilizado para propósitos problemáticos. El sistema debe navegar estas ambigüedades de manera que mantenga su utilidad para usuarios legítimos mientras protege contra posibles mal usos. Los sistemas robustos implementan estrategias de desambiguación multicapa que comienzan con análisis automatizado del contexto disponible. Los algoritmos examinan no solo las palabras específicas utilizadas en la solicitud, sino también patrones en la conversación previa, el estilo de lenguaje empleado y cualquier indicador contextual que pueda sugerir la intención probable del usuario. Este análisis automático puede resolver muchos casos de ambigüedad sin requerir intervención adicional. Cuando el análisis automático no puede resolver la ambigüedad con suficiente confianza, el sistema puede iniciar un proceso de diálogo para obtener clarificación adicional del usuario. Esto debe hacerse de manera que se sienta natural y útil en lugar de intrusiva o sospechosa. Las preguntas de clarificación efectivas están diseñadas para ayudar al usuario a obtener exactamente la información que necesita, mientras proporcionan al sistema el contexto adicional necesario para generar una respuesta apropiada. La priorización de interpretaciones constructivas representa un principio fundamental en el manejo de ambigüedades. Cuando una solicitud podría ser interpretada de múltiples maneras, los sistemas éticos están diseñados para favorecer interpretaciones que son más constructivas, educativas o socialmente beneficiosas. Esto no significa ignorar interpretaciones potencialmente problemáticas, sino más bien estructurar respuestas de manera que apoyen usos positivos mientras desaliente usos problemáticos. Los algoritmos de detección de intención utilizan múltiples señales para evaluar el propósito probable detrás de una solicitud ambigua. Estas señales pueden incluir patrones de lenguaje que sugieren curiosidad académica versus búsqueda de información para propósitos potencialmente dañinos, el nivel de especificidad en la solicitud y la presencia de indicadores contextuales que sugieren el background y motivaciones del usuario. La gestión proactiva de solicitudes potencialmente sensibles involucra reconocer cuando una pregunta, aunque técnicamente apropiada, toca temas que requieren manejo cuidadoso. En estos casos, el sistema puede proporcionar información factual, mientras también ofrece contexto adicional, perspectivas múltiples o advertencias apropiadas sobre la complejidad o sensibilidad del tema. Este enfoque permite que el sistema sea útil e informativo mientras promueve comprensión matizada de temas complejos. Los procesos de escalación permiten que casos particularmente desafiantes sean dirigidos a revisores humanos especializados cuando los sistemas automatizados no pueden resolverlos satisfactoriamente. Esta escalación debe ser eficiente y bien estructurada, proporcionando a los revisores humanos todo el contexto necesario para tomar decisiones informadas rápidamente. Los criterios para escalación deben ser claros y consistentes para asegurar que casos similares sean manejados de manera uniforme. La identificación de solicitudes aparentemente inocentes con implicaciones problemáticas requiere análisis sofisticado que va más allá del contenido superficial de la solicitud. Los sistemas avanzados pueden reconocer cuando una serie de preguntas aparentemente no relacionadas podrían combinarse para crear información problemática, o cuando solicitudes técnicamente legítimas podrían ser parte de patrones más amplios de comportamiento preocupante. Las respuestas por defecto, seguras, proporcionan una red de seguridad para situaciones donde el sistema no puede determinar con suficiente confianza la intención o apropiedad de una solicitud. Estas respuestas están diseñadas para errar del lado de la precaución, mientras aún intentan ser útiles al usuario. Podrían incluir información general sobre un tema junto con recursos para investigación adicional o explicaciones de por qué el sistema no puede proporcionar información más específica. El aprendizaje continuo de casos Edge permite que el sistema mejore su manejo de situaciones similares en el futuro.
Cada caso Edge resuelto exitosamente proporciona datos valiosos que pueden ser utilizados para mejorar algoritmos de detección de intención, refinar procesos de desambiguación y desarrollar mejores estrategias para manejar tipos específicos de ambigüedad. Sin embargo, este aprendizaje debe ser cuidadosamente supervisado para asegurar que el sistema no desarrolle sesgos basados en casos individuales. Los frameworks de decisión ética para casos Edge proporcionan estructura para evaluar solicitudes complejas de manera consistente. Estos frameworks incluyen criterios para evaluar potencial daño, beneficio social, precedentes relevantes y consideraciones de equidad. La aplicación consistente de estos frameworks ayuda a asegurar que casos similares sean tratados de maneras similares, incluso cuando son manejados por diferentes componentes del sistema o revisores humanos. La documentación de casos Edge y las decisiones tomadas en su manejo crea una base de conocimiento valiosa para mejorar el sistema y entrenar a nuevos miembros del equipo. Esta documentación debe capturar no solo la decisión final, sino también el proceso de razonamiento utilizado, las consideraciones alternativas evaluadas y las lecciones aprendidas del caso. La documentación sistemática permite identificar patrones en tipos de casos Edge y desarrollar mejores estrategias para manejarlos. Los mecanismos de retroalimentación específicos para casos Edge permiten que usuarios proporcionen input adicional cuando sienten que sus solicitudes legítimas han sido incorrectamente categorizadas como problemáticas. Esta retroalimentación es particularmente valiosa para identificar áreas donde los algoritmos de detección pueden ser demasiado sensibles o donde las interpretaciones del sistema no alinean con expectativas razonables de usuarios. La calibración de umbrales para casos Edge requiere balance cuidadoso entre diferentes consideraciones. Umbrales demasiado bajos podrían resultar en que muchas solicitudes legítimas sean incorrectamente flagged como problemáticas, mientras que umbrales demasiado altos podrían permitir que solicitudes genuinamente problemáticas pasen desapercibidas. La calibración óptima típicamente requiere análisis empírico de grandes conjuntos de datos y ajustes iterativos basados en resultados del mundo real. Los protocolos de comunicación con usuarios durante el manejo de casos Edge deben ser transparentes pero no alarmistas. Los usuarios merecen entender por qué sus solicitudes están siendo manejadas de manera especial, pero esta explicación debe proporcionarse de manera que no cree ansiedad innecesaria o sugiera que están siendo tratados con sospecha. La comunicación efectiva puede convertir situaciones potencialmente frustrantes en oportunidades para educar a los usuarios sobre el funcionamiento responsable del sistema. La colaboración entre componentes automatizados y revisión humana en casos Edge debe ser seamless y eficiente. Los sistemas automatizados pueden proporcionar análisis inicial y recomendaciones a revisores humanos, mientras que los humanos pueden proporcionar juicio contextual y toma de decisiones final. Esta colaboración híbrida combina la velocidad y consistencia de sistemas automatizados con la flexibilidad y comprensión matizada de revisores humanos. Los procesos de mejora iterativa para manejo de casos Edge utilizan data de múltiples fuentes para identificar oportunidades de optimización. Esto incluye análisis de patrones en tipos de casos Edge que aparecen frecuentemente, evaluación de la efectividad de diferentes estrategias de manejo y assessment del impacto de cambios en algoritmos o políticas en la experiencia del usuario y la seguridad del sistema. La prevención proactiva de casos Edge involucra diseñar sistemas que minimizan la probabilidad de ambigüedades problemáticas mientras mantienen flexibilidad y utilidad. Esto podría incluir interfaces de usuario que guían a usuarios hacia formular solicitudes más específicas, o sistemas que proporcionan opciones múltiples cuando detectan ambigüedad potencial, permitiendo que usuarios clarifiquen sus intenciones de manera natural. El manejo efectivo de casos Edge y solicitudes ambiguas representa una de las habilidades más sofisticadas que los sistemas de IA modernos deben desarrollar. Requiere la integración de múltiples tipos de análisis, procesos de decisión flexibles pero consistentes y la capacidad de aprender y adaptarse basándose en experiencias pasadas. Los sistemas que manejan bien estos desafíos pueden mantener alta utilidad para usuarios legítimos mientras proporcionan protecciones robustas contra usos problemáticos.
La capacidad de estos sistemas para aprender y adaptarse de experiencias pasadas está directamente conectada con uno de los recursos más valiosos disponibles para mejorar su funcionamiento, la retroalimentación humana. La integración de feedback humano en sistemas de inteligencia artificial automatizados representa una de las estrategias más efectivas para cerrar la brecha entre el comportamiento técnico ideal y las necesidades y valores reales de las personas que utilizan estos sistemas diariamente. El feedback humano actúa como una fuente de información que ningún algoritmo puede replicar completamente por sí solo. Los humanos experimentan los sistemas de IA de maneras que los desarrolladores no siempre pueden anticipar. Notan patrones problemáticos que podrían pasar desapercibidos en análisis técnicos y proporcionan perspectivas sobre el impacto real del sistema en sus vidas y trabajo. Esta información es invaluable para identificar discrepancias entre la intención de diseño y el funcionamiento real del sistema. Los mecanismos de retroalimentación deben ser diseñados para ser genuinamente accesibles y fáciles de usar. Esto significa que reportar un problema o proporcionar una sugerencia debe requerir tan poco esfuerzo como sea posible. Si el proceso de feedback es complicado, tedioso o requiere conocimiento técnico especializado, la mayoría de usuarios simplemente no participarán, privando al sistema de información crucial para su mejora. Los mejores sistemas de feedback están integrados sin problemas en la experiencia del usuario, permitiendo reportar problemas o proporcionar sugerencias con just unos pocos clics o comandos simples. La efectividad de los sistemas de feedback depende crucialmente de hacer que los usuarios sientan que sus contribuciones realmente importan y son actuadas. Cuando las personas toman tiempo para reportar problemas o hacer sugerencias, esperan ver alguna evidencia de que su input ha sido considerado seriamente. Esto no significa que cada sugerencia individual debe ser implementada, pero sí significa que debe haber comunicación clara sobre cómo el feedback está siendo utilizado y qué cambios están siendo hechos basándose en contribuciones de usuarios. Los sistemas de Learning from Human Feedback, conocidos técnicamente como RLHF por sus siglas en inglés, representan una evolución significativa en cómo los modelos de inteligencia artificial pueden ser refinados después de su entrenamiento inicial. En lugar de requerir reentrenamiento completo con nuevos datos, estos sistemas pueden ajustar su comportamiento basándose en señales de preferencia proporcionadas por usuarios humanos. Cuando los humanos indican que prefieren una respuesta sobre otra o que una respuesta particular fue útil o problemática, esta información puede ser utilizada para afinar el modelo de manera incremental. La implementación práctica de RLHF requiere infraestructura sofisticada que puede capturar feedback humano de manera estructurada, procesarlo para extraer señales útiles y aplicar estos learnings para mejorar el comportamiento futuro del sistema. Esto involucra no solo la interfaz de usuario que captura el feedback, sino también algoritmos especializados que pueden interpretar feedback humano muchas veces ambiguo o contextual y traducirlo en ajustes específicos al comportamiento del modelo. Los procesos de revisión humana deben incluir deliberadamente perspectivas diversas para evitar la perpetuación de sesgos de grupos específicos. Si todos los revisores humanos vienen del mismo background cultural, profesional o demográfico, sus juicios colectivos podrían reflejar sesgos compartidos en lugar de representar una gama amplia de valores y perspectivas humanas. Los sistemas responsables de inteligencia artificial se esfuerzan por incluir reviewers de diferentes backgrounds, edades, culturas y experiencias de vida para asegurar que el feedback refleje diversidad humana real. La diversidad en feedback humano no es solo una consideración ética, sino también práctica. Los sistemas que son refinados basándose en feedback de grupos diversos tienden a ser más robustos y útiles para rangos más amplios de usuarios. Pueden manejar mejor variaciones culturales en comunicación, reconocer diferentes tipos de problemas que podrían no ser evidentes para grupos específicos y evitar desarrollar comportamientos que alienan o excluyen ciertas comunidades. La calidad del feedback humano puede variar significativamente dependiendo de factores como la experiencia del reviewer, su comprensión del dominio relevante y su motivación para proporcionar evaluaciones cuidadosas. Los sistemas efectivos implementan múltiples
múltiples estrategias para asegurar calidad de feedback, incluyendo training para reviewers, procesos de validación donde múltiples personas evalúan el mismo contenido y mecanismos para identificar y filtrar feedback que podría ser malicioso o de baja calidad. Los algoritmos para procesar feedback humano deben manejar el hecho de que los humanos frecuentemente disagreeen entre sí, incluso cuando evalúan el mismo contenido. Estas discrepancias no son necesariamente problemáticas, sino que pueden reflejar diferencias legítimas en valores, preferencias o contextos. Los sistemas sofisticados pueden aprender a reconocer cuando disagreement humano refleja diversidad genuina de perspectives versus cuando indica confusión o problemas de calidad en el feedback. La integración efectiva de feedback requiere sistemas que puedan actualizar su comportamiento sin requerir reentrenamiento completo del modelo base. Esto es importante tanto por razones de eficiencia como de practicidad. Reentrenar modelos grandes desde scratch es extremadamente costoso en términos de computational resources y tiempo, y además presenta riesgos de introducir nuevos problemas mientras se intenta resolver issues identificados a través del feedback. Los procesos de validación del feedback ayudan a distinguir entre reportes legítimos de problemas y malentendidos sobre cómo el sistema está supposed to funcionar. Algunos users podrían reportar como problemas comportamientos que son actually intended features del sistema, mientras que otros podrían no reconocer problemas reales debido a falta de familiaridad con las capacidades esperadas del sistema. La validación efectiva requiere tanto análisis técnico como comprensión de expectativas de usuarios. La transparencia sobre cómo feedback del usuario está siendo utilizado construye trust y encourage mayor participación en el proceso de mejora. Los usuarios que entienden cómo sus contribuciones están siendo utilizadas para mejorar el sistema son más likely to proporcionar feedback útil y detallado. Esta transparencia debe balance openness sobre procesos de mejora con protección de información proprietary sobre el funcionamiento interno del sistema. Los ciclos de iteración rápida permiten que mejoras basadas en feedback humano sean implementadas y desplegadas quickly, permitiendo que users vean los resultados de sus contribuciones en tiempo razonable. Los ciclos largos entre feedback y implementation pueden desalentar participación futura porque users no ven evidencia de que sus contribuciones están making una diferencia. La agregación de feedback de múltiples fuentes requiere algoritmos sofisticados que pueden identificar patrones consistentes en reportes de diferentes usuarios mientras filtran noise y feedback contradictorio. Los sistemas efectivos pueden distinguir entre issues sistemáticos que afectan a muchos usuarios y problemas individuales que podrían ser específicos a casos particulares o malentendidos. Los mecanismos de escalación permiten que feedback sobre problemas particularmente serios sea prioritized y addressed más rápidamente que feedback de routine. Issues que podrían causar harm real o que indican problemas fundamentales con el comportamiento del sistema necesitan atención inmediata, mientras que sugerencias para mejoras incrementales pueden ser procesadas a través de canales regulares. La categorización automática de feedback ayuda a dirigir diferentes tipos de reports a teams especializados que pueden adresarlos más efectivamente. Feedback sobre sesgo algorítmico podría ser dirigido a equipos de fairness, mientras que reports sobre problemas técnicos van a engineering teams y sugerencias sobre experiencia de usuario van a equipos de product design. Los sistemas de tracking permiten monitorear el progreso en addressing feedback reportado y asegurar que issues importantes no se pierdan en el volumen de reports. Esta tracking también proporciona data valiosa sobre patrones en tipos de feedback recibido, effectiveness de diferentes tipos de fixes y áreas donde el sistema podría necesitar atención adicional. La educación de usuarios sobre cómo proporcionar feedback útil puede mejorar significativamente la calidad y utilidad de contribuciones recibidas. Users que entienden qué tipos de información son más helpful para developers pueden proporcionar reports más accionables que aceleren el proceso de improvement. Los procesos de cierre de feedback loop aseguran que users que reportan problems reciban algún tipo de acknowledgement o update sobre el estatus de sus contributions. Esto no significa respuestas individuales personalizadas para cada piece de feedback, pero sí significa algún mecanismo para comunicar que el feedback ha sido received y está being considered. La integración exitosa de feedback humano en sistemas de IA automatizados requiere balance cuidadoso entre responsiveness a concerns de
de usuarios y mantenimiento de coherencia y estabilidad en el comportamiento del sistema. Los sistemas que cambian demasiado rápidamente basándose en feedback pueden volverse impredecibles e inconsistentes, mientras que sistemas que ignoran feedback humano válido fallan en realizar su potencial para servir usuarios efectivamente. El potencial que vemos en estos sistemas individuales para servir a los usuarios de manera efectiva y responsable se multiplica exponencialmente cuando consideramos cómo diferentes organizaciones y sistemas pueden trabajar juntos. El desarrollo de estándares industriales para inteligencia artificial conversacional ética representa quizás el desafío más ambicioso y necesario en este campo, requiriendo coordinación sin precedentes entre competidores comerciales, instituciones académicas, organizaciones de derechos civiles y gobiernos de todo el mundo. La necesidad de estándares coherentes surge del reconocimiento de que los sistemas de inteligencia artificial no operan en vacío. Las decisiones de diseño hechas por una empresa afectan las expectativas que los usuarios desarrollan sobre cómo todos los sistemas de inteligencia artificial deberían funcionar. Si diferentes sistemas tienen estándares éticos wildly diferentes, esto crea confusión para usuarios y puede llevar a una race to the bottom, donde companies compiten reduciendo protecciones éticas para ganar ventajas competitivas de corto plazo. Los marcos regulatorios emergentes en diferentes jurisdictions around el mundo están comenzando a establecer requisitos legales básicos para sistemas de IA, pero la naturaleza global de estas tecnologías significa que estándares puramente nacionales son insufficient. Una empresa que desarrolla sistemas de inteligencia artificial en un país pero los deploys globalmente debe navegar múltiples regímenes regulatorios que podrían tener requirements conflictivos o inconsistentes. La armonización internacional de estos estándares es crucial para el desarrollo ordenado y ético de la industria. El proceso de desarrollo de estándares industriales involucra balancing múltiples stakeholders con interests que sometimes conflict. Companies quieren estándares que no sean tan restrictivos como para impedir innovation o create unreasonable compliance costs. Advocacy groups quieren estándares que protejan efectivamente contra harm y discrimination. Researchers quieren estándares que sean technically sound y basados en evidencia empírica. Regulators quieren estándares que sean enforceable y proporcionan clear guidance para compliance. Los desarrolladores que participan en procesos de standardization enfrentan el challenge de compartir insights y mejores prácticas, while protecting proprietary information que podría dar competidores ventajas comerciales. Esto requiere careful structuring de collaboration processes para focus en principios y approaches generales rather que specific technical implementations. La colaboración efectiva en Standardization of AI Ethics requiere niveles sin precedentes de transparencia y cooperación en una industria que tradicionalmente ha sido altamente competitivo y secreto. La participación de investigadores académicos en desarrollo de estándares proporciona scientific rigor y objectivity que pueden complementar la experiencia práctica de industry practitioners. Researchers pueden aportar metodologías establecidas para measuring bias, fairness y otros aspectos de ethical AI behavior. También pueden proporcionar independent validation de claims sobre effectiveness de different approaches to ethical AI development. Las organizaciones de derechos civiles y advocacy groups aportan perspectivas cruciales sobre cómo AI systems impact diferentes communities en el mundo real. Estas organizaciones often tienen direct experience con communities que han sido historically marginalized o discriminated against y pueden identify potential issues que developers y researchers might overlook. Su participación asegura que estándares address real-world concerns rather que apenas theoretical considerations. Los representantes gubernamentales en procesos de standardization pueden proporcionar insights sobre regulatory trends y help ensure que emerging standards son compatibles con likely future legal requirements. Government participation también puede lend credibility y authority to standards development processes, aunque debe ser balanced cuidadosamente para avoid regulatory capture o undue political influence sobre technical standards.
La certificación de sistemas de inteligencia artificial, según Established Ethical Standards, podría proporcionar additional assurances a usuarios y stakeholders que un particular system ha met rigorous ethical requirements. Sin embargo, developing effective certification processes presents significant challenges. Los sistemas de AI son complex y pueden behave differently in different contexts, making comprehensive testing difficult. Además, ethical standards themselves continue evolving as society desarrolla better understanding the AI impacts. Los procesos de certification deben ser designed para be both rigorous y practical. Overly complex certification requirements podrían create barriers to entry que favor large companies con extensive resources while excluding smaller innovators. Por otro lado, certification processes que son too superficial might provide false assurance sin actually ensuring ethical behavior. Finding the right balance require careful consideration the different types de AI systems y their potential impacts. Los protocolos de interoperabilidad ética permiten que diferentes sistemas de inteligencia artificial compartan mejores prácticas y aprendan de los enfoques de cada uno para enfrentar los desafíos éticos. Esto podría incluir formatos estandarizados para compartir información sobre resultados de pruebas de sesgo, API comunes para acceder a herramientas de evaluación ética o shared databases de problematic content patterns. Interoperability can accelerate improvement across toda la industry by allowing innovations and ethical AI to be adopted more widely. Sin embargo, interoperability también presenta risks si poorly designed standards allow systems con weak ethical protections to interact with or influence systems que have stronger protections. Los protocolos efectivos de interoperability deben incluir salvaguardas que prevengan la degradación de los estándares éticos cuando diferentes sistemas interactúan. La documentación estandarizada de ethical practices facilitates auditing y comparison entre different systems y providers. Standard documentation requirements podrían incluir descripciones de procesos de curación de datos de entrenamiento, metodologías de prueba de sesgo, filtrado de contenido approaches, y human oversight procedures. Standardized documentation makes it easier para independent auditors to assess ethical practices y para organizations to compare different AI providers. Developing effective documentation standards require balance entre comprehensiveness y usability. Documentation que es too detailed podría be overwhelming y difficult to compare across providers. Documentation que es too general might not provide sufficient information para meaningful evaluation. Los estándares efectivos proporcionan clear guidance sobre qué información debe incluirse y cómo debe estructurarse para maximizar su utilidad. La evolución continua de estos estándares debe responder a nuevos avances tecnológicos y a cambios en las expectativas sociales sobre el comportamiento adecuado de la inteligencia artificial. Los estándares que son too rigid might become obsolete as technology advances, while standards que son too flexible might not provide sufficient guidance para consistent implementation. Los procesos efectivos de standards development incluyen mecanismos para regular review y updating basado on new evidence y changing requirements. Los challenge de measuring compliance with ethical AI standards presente unique difficulties compared to traditional technical standards. Ethical behavior often involves subjective judgments and contextual considerations that are difficult to quantify precisely. Standards developers must create metrics and evaluation procedures that can capture important ethical considerations while being practical to implement and verify. International coordination in AI ethics standards development is essential dado el global nature de muchas AI applications. Different regions might have varying cultural values and legal frameworks, pero certain fundamental ethical principles como fairness, transparency, or prevention de harm tienen broad international support. Finding common ground for international standards while respecting legitimate cultural differences require sophisticated diplomatic and technical collaboration. Lost trade associations and professional organizations play important roles in standards development by convening their members y facilitating collaboration on common challenges. Estas organizaciones pueden proporcionar neutral forums para discussing sensitive issues y can help build consensus around controversial topics. También pueden proporcionar recursos para training y education sobre ethical AI practices entre their members.
Los procesos de public consultation en standards development aseguran que voces más allá de los stakeholders inmediatos son escuchadas en el proceso de desarrollo. Public input can identify concerns que industry insiders might overlook y can help ensure que standards reflect broader societal values rather que apenas technical or commercial considerations. Los enforcement mechanisms para ethical AI standards present particular challenges porque muchos aspects de ethical AI behavior are difficult to observe from outside the system. Traditional product standards often deal with measurable characteristics que can be verified through testing, pero ethical AI behavior might only become apparent through extensive use over time. This requires development de new approaches to compliance monitoring y verification. Los incentives para adoption de ethical AI standards deben be carefully designed to encourage voluntary compliance, mientras avoiding creation de competitive disadvantages para companies que adopt higher ethical standards. Market-based incentives como consumer preference para ethically certified products, competitive advantages in government contracting, or reduced regulatory oversight para compliant companies pueden encourage adoption sin requiring mandatory compliance. El desarrollo de estándares industriales coherentes para AI conversacional ética representa uno de los más importantes esfuerzos colaborativos en el desarrollo de tecnología moderna. Los estándares efectivos pueden accelerate innovation mientras protecting against harm, level the playing field entre competitors de different sizes y build public trust in AI technologies. Sin embargo, achieving consensus on these standards requiere unprecedented cooperation y compromise among diverse stakeholders can sometimes conflicting interests. El success to these efforts will significantly influence how AI technologies develop and are deployed in coming decades.